tenemos el placer de que nos acompañen esta tarde dos, tal vez de los más, digamos, indicados analistas y observadores, como son Daniel Mansuy y Francisco Zúñiga, que nos van a acompañar exponiendo cada uno una mirada respecto de este nuevo escenario, y después de lo cual Gloria Stanley nos va a acompañar moderando la conversación a continuación. Entonces yo quiero, antes de darle la palabra a Gloria, bueno, y junto con saludar también a Daniel y a Francisco nuevamente, presentarles rápidamente algunos antecedentes de ambos expositores, que son expositores realmente muy destacados. Daniel Mansuy es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Rennes, en Francia, máster en Filosofía y licenciado en Humanidades de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es actualmente director del Centro de Estudio e Investigación Social, Signos de la Universidad de los Andes, e investigador asociado del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Y además es columnista del Mercurio, panelista de Tele 13 Radio y participa frecuentemente de otros medios de comunicación como analista político, donde probablemente varios de ustedes han tenido oportunidad de seguirlo. Nuestro segundo expositor esta tarde es el abogado Francisco Zúñiga, quien es abogado licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile desde el año 1989 hasta la fecha. Es abogado socio del estudio jurídico Zúñiga y Campos Asociados. Fue abogado integrante del Tribunal Constitucional entre el 2006 y el 2008 y es miembro también de varias asociaciones nacionales y extranjeras en materia jurídica. Estoy seguro que con ambas presentaciones nos van a ayudar un poco a decodificar estos nuevos elementos de este escenario, ¿no es cierto?, que se abre en el país y que yo creo que toda organización hoy día debe invertir en poder comprender bien, en el cual también nos vamos a desenvolver. Así que nuevamente muchas gracias a nuestros invitados, expositores, y le dejo la palabra a Gloria, quien también nos va a dar las directrices de cómo vamos a organizar el panel. Así que adelante, Gloria. Muchas gracias, Jean-Jacques. Y por supuesto un saludo cariñoso a toda la audiencia que nos acompaña hoy día con ProSalud, inaugurando ProSalud con estos conversatorios. Y también a Daniel y a Francisco, que son nuestros panelistas invitados hoy y a los cuales escucharemos en las presentaciones y después conversaremos con ellos. Algunas de las recomendaciones que estaba diciendo Jean-Jacques: este conversatorio será grabado y los micrófonos y las pantallas van a estar cerrados durante la transmisión de este conversatorio. De todas maneras, ustedes pueden mandar sus preguntas al chat. Vamos a estar recibiéndolas y después se las transmitiré yo en la conversación que tengamos con nuestros invitados. Así que para empezar, Daniel, que será el que inaugurará este conversatorio, una pequeña presentación o preámbulo. Como dice el título de este conversatorio, Daniel, a partir de la mega elección del 15 y el 16 de mayo, que muchos han calificado como un tsunami, un fenómeno telúrico de grandes proporciones, y su efecto es que tenemos un nuevo escenario que se abrió en Chile. Los partidos de centro derecha y de centro izquierda, que se alternaron en el gobierno durante 30 años, fueron muy golpeados en las urnas. La izquierda más radical, representada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, lograron victorias sorpresivas en territorios claves y gobiernos locales. Y los independientes, donde estaban muchos los pueblos originarios, las listas conformadas por mujeres, por la gente que salió el 18 de octubre a las calles, esas listas pasaron a ser la mayoría dentro de la Asamblea Constituyente y van a ser los que van a redactar nuestra Carta Constituyente, que probablemente nos va a guiar por muchos años. La pregunta para ti, Daniel, para que comience tu exposición es: ¿cómo describirías este nuevo Chile que emergió hace ya 3 semanas? ¿Y es posible dibujar el escenario hacia dónde se proyecta este Chile? Esas son las preguntas que te formulo. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Jean-Jacques, también. Muchas gracias a todos por la invitación. Feliz de
compartir ahora con ustedes y algunas reflexiones que van en la línea de las preguntas que me hizo Gloria. Muchas gracias por esas preguntas, ¿no? Yo diría que lo que describe este momento, que es histórico y que es importante y que probablemente muchos de nosotros nunca esperamos vivir así, un momento así en nuestras vidas, es incertidumbre. Es incertidumbre que contrasta, y yo creo que esto es lo que más nos cuesta a muchos, ¿no? Contrasta con las certezas con las que más o menos se dibujó nuestra vida en las últimas décadas, ¿no? Mi generación, por formularlo así, nunca pensó vivir un movimiento, digamos, de este tipo de proporciones en los últimos años como los que han habido, ¿no? Los años 90 fueron años de tranquilidad, estabilidad, los años 2000 seguimos así, y por tanto lo primero que hay que saber es que eso es un periodo de incertidumbre, es un periodo de incertidumbre donde muchas cosas en Chile van a cambiar, pero me parece que esta va a ser una serie larga, con muchos episodios y eventualmente con muchas temporadas, y por eso es muy difícil poder decir hoy día dónde esto va a terminar, porque yo tengo el sentimiento de que esto está recién empezando, por decirlo así, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero los procesos en Chile de deterioro institucional y su posterior estabilización toman tiempo. Le escuché alguna vez a Joaquín Fermanduá a fines de los 90, ¿no? O sea, cuando esto parecía eterno, ¿no? Le escuché al historiador Joaquín Fermanduá decir, esto es una especie de cápsula o paréntesis en la historia de Chile. Cada 40 o 50 años en Chile se mueve el barco y se mueve mucho, y esos periodos donde se mueve no duran ni 1 ni 2 años, no duran, qué sé yo, 4, 5, pueden durar 10 años, ¿no? A mí esto siempre me ha recordado mucho a los años 20, hace 100 años, ¿no? En la crisis social, digamos, de la que se hace cargo Arturo Alessandri, le toma, digamos, más de una década, digamos, consolidar una nueva constitución. O sea, esto puede ser, no digo que lo vaya a hacer, ¿no? Pero estos procesos en Chile pueden ser muy largos, ¿no? ¿Y cuál es el marco general? Que aquí solamente, por supuesto, por favor, voy a dibujar, ¿no? Porque esto es un problema muy complejo que nos tendrá los cientistas políticos y sociólogos ocupados por muchos años, digamos, así que simplemente formulo aquí un esquema, un, un bosquejo que es muy provisorio, ¿no? Y es decir lo que apuntaba antes, ¿no? Crecimos, muchos de nosotros, la gente de mi edad, con las certezas de la transición, ¿no? Las certezas de la transición que eran ciertos consensos que parecían como grabados en piedra, pétreos, ¿no? Consensos culturales, consensos políticos, consensos económicos, ¿no? Y la transición se dibujó siempre o transitó siempre, valga la redundancia, por un camino cuyos bordes siempre conocimos, ¿no? La cosa no se podía desmadrar mucho, ni por un lado ni por otro, ¿no? Siempre era algo que estaba ahí porque esas eran las condiciones en las que se pudo hacer esa transición a la democracia. Y aquí sí hago un matiz adicional, se critica mucho hoy día la transición, yo mismo he sido crítico de ella, pero no hay que olvidar que la transición chilena fue apoyada y respaldada por una mayoría electoral bien impresionante, ¿no? Los demócratas cristianos a principios de los 90 sacaban muchos votos, digamos 30% del electorado, y por tanto no es que haya sido una especie de engaño al pueblo de Chile, sino que el pueblo de Chile en aquella época quiso transitar pacíficamente y sin extremos o sin radicalizar el proceso hacia la democracia, ¿no? Yo creo que es un dato importante tener en mente porque hoy día el juicio de esos 30 años es muy severo, pero me parece que era lo que los chilenos en general querían, ¿no? Hay que acordarse del clima político que tiene que haber tenido este país para que en 1993 Eduardo Frei Ruiz Tagle, que no es un político especialmente carismático, haya sacado la elección que sacó, o sea, perdón, la cantidad de votos que sacó, ¿no? Es porque refleja un momento político en la historia de Chile, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esos consensos con los años se van rompiendo. De hecho, hay signos, digamos, desde fines de los 90, ya hay ciertos datos bien incipientes todavía, pero que se empiezan a poner arriba de la mesa en aquella época. Y mi impresión es que el sistema político, por decirlo así, nunca los procesó. Nunca los procesó y peor, nunca los percibió bien, nunca supo qué hacer con ellos. Nunca supo qué hacer con los indicios de malestar o indicios de preocupación o indicios de que esos consensos ya no eran tan sólidos como eran antes. Y frente a ese hecho, la clase política en general tendió a encerrarse en sí misma, ¿no? A funcionar como una élite que pensó, yo siempre lo digo así, los políticos de la transición pensaron que la transición podía ser eterna. Fíjense el lema, o no el lema, pero el discurso con el que Sebastián Piñera gana la elección
perdón, con el que entra a gobernar después de ganar la elección, ¿no? Y dice, yo quiero una segunda transición, ¿no? Yo quiero ser el nuevo Patricio Aylwin. ¿En qué pensaba Sebastián Piñera que dice eso el año 2018, ¿no? Cuando asumen en marzo del 2018? Piñera pensaba que su triunfo electoral, yo creo que es su error original, que lo tiene como lo tiene, después podremos comentar eso, ¿no? Es que su triunfo electoral representaba algo así como un regreso a los años 90 y que los chilenos querían un regreso a los consensos noventeros y por eso Piñera habla de la segunda transición. Y claro, él había sido senador, había sido un actor fundamental de esa época, ¿no? Pero Sebastián Piñera nunca entendió, creo yo, o en fin, o si lo entendió fue literalmente por la fuerza, que me preguntan si puedo prender la cámara, pero yo entiendo que la tengo prendida, ¿no? Perdón, la interrupción. ¿Sí ustedes me ven? Sí, Alfredo me ve, así que con eso me quedo muy tranquilo. Eh, Perdón, que me desconcentré con el mensaje, pero Sebastián Piñera llegó al gobierno pensando que podía renovar, que podía resucitar el espíritu político de los años 90, cuando eso ya era imposible, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la derecha política, si se le puede llamar así, hasta hace 2 años atrás, pensaba que el Chile del año 2018 era muy parecido al Chile del año 91, ¿no? Que no había pasado nada, o que habían pasado muy pocas cosas, ¿no? Y yo creo que ese error fue muy grave y no fue solo Sebastián Piñera, por favor, fue de parte relevante de la clase política que no quiso o nunca aceptó que habían cosas que habían cambiado en Chile, ¿no? Y después, por supuesto, aparece el 18 de octubre, que emerge como un acontecimiento venido de otro lado, ¿no? Nadie lo esperaba, nadie sospechó que iba a ocurrir. No me voy a detener en el detalle de lo que pasó ahí, porque todos ustedes lo saben de sobra y todos lo vivimos, ¿no? Pero me interesa más, de hecho, porque me parece políticamente casi que más relevante, en algún sentido, por favor, lo que pasó en noviembre del año 2019, ¿no? Que es aquella noche, el martes 12 de noviembre, cuando ustedes recuerdan, supongo que si me están escuchando hoy día aquí es porque también estaban viendo la televisión esa noche. Y en fin, eran escenas que nunca pensamos ver en Chile, ¿no? Ataque a recintos militares, fuego por la ciudad, digamos, y todos esperamos que el presidente hable, ¿no? Y el presidente tenía varias alternativas esa noche arriba de la mesa y opta por la siguiente, ¿no? Entre las otras, no era la única que había, ¿no? Que es entregarle la iniciativa política de una reforma, no una reforma, sino que de una nueva constitución a la clase política, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el presidente renuncie a la iniciativa política. Esto en un régimen presidencial es fundamental. Significa que el presidente le entrega la pelota a otro órgano, se la quita de él porque entiende que ya no tienen armas para manejarla, pero si me apuran a mí, ese fue el día del fin del presidencialismo en Chile. Y aquí quizás Francisco Zúñiga discrepa o está de acuerdo conmigo, será interesante escucharle, pero yo creo que ese día se juega algo fundamental donde el presidente le tira la pelota al Parlamento. Y el Parlamento recoge esa pelota, o los partidos políticos que están representados ahí recogen esa pelota y firman el famoso acuerdo del 15 de noviembre, ¿no? Que es una apuesta, que me interesa mencionar esto por lo que voy a decir en unos minutos más, ¿no? Que es una apuesta porque supone que el camino de la reforma constitucional es el cauce adecuado para aquel malestar que se manifestó en Chile a partir del 18 de octubre, o para poner una fecha más pacífica y menos polémica, en la marcha del viernes 25 de octubre, donde había mucha gente, no me interesa discutir cuánta gente había, pero el hecho es que había muchísima, ¿no? Y la clase política es una apuesta, a mi juicio, no tenía otro camino probablemente, porque la institucionalidad chilena esos días estuvo al borde de la crisis terminal, creo yo, pero es una apuesta, ¿no? La idea de que ese malestar tenía traducción constitucional, ¿no? Y cuando uno iba a las marchas, yo iba como espectadora, lo confieso aquí, no me quiero hacer el marchante, ¿no? Pero me interesó mucho ir a mirar, digamos, ir a escuchar, conversar con la gente que estaba ahí. El tema constitucional no estaba arriba de la mesa, o probablemente habían grupos que lo tenían, pero no era una bandera, digamos, una bandera que fuera predominante ahí, ¿no? Porque de hecho no habían banderas predominantes, lo que es una singularidad más de lo que pasó, ¿no? No había vocero, no había petitorio, no había lista, ¿no? Y la clase política toma esta papa caliente y dice, bueno, tengo que hacer algo con ella, y da la apuesta constitucional. Que insisto, quizás no tenía otro camino, esto no es una crítica, ¿no? Pero creo que hay que tener muy claro para lo que viene, que es muy importante y es muy delicado, que es una apuesta. La apuesta de que un malestar social se puede resolver por causa constitucional. ¿Por qué digo que es una apuesta? Porque es un camino largo. Porque la Constitución fija el marco de cómo se resuelven nuestras discusiones, pero la Constitución no hace política pública. Y si es que el malestar en Chile tiene que ver con política pública, bueno, puede que
este camino sea muy arriesgado. Por favor, no quiero negar la importancia de la Constitución ni la pertinencia de la discusión, sino simplemente fijar bien los términos de esa decisión, ¿no? ¿Qué pasa después? Y voy muy rápido, lo sé, pero me interesa dibujar así un bosquejo de lo que está ocurriendo. Cae la pandemia, el gobierno sigue debilitado porque llega, digamos, como él mismo lo ha reconocido, muy tarde, no lo maneja bien. Cae un plebiscito en el cual la derecha no logra articular un discurso ni por el rechazo ni por el apruebo. Me tocó hace poco hablar con un candidato de derecha que no salió elegido, pese a que sacó buena votación, perdió por la paridad, de hecho, que es un candidato que votó apruebo y que escribió un libro por el apruebo, y sin embargo, cuando iba a hacer campaña, la gente no le creía que hubiera votado apruebo, para que se fijen cómo quedó el marco de fijado, ¿no? Usted es de derecha, usted votó rechazo. La derecha no encontró modo de enfrentar bien ese plebiscito. Y después vino lo que bien señalaba Gloria, ¿no? Que es la mega elección que tuvo lugar hace algunas semanas, una elección completamente inédita en la historia de Chile, eh, completamente, completamente histórica por muchos motivos, ¿no? Que nos trajo muchas sorpresas. Y voy a mencionar algunas de ellas para de ahí dibujar lo que puede venir eventualmente para el futuro, ¿no? La primera sorpresa, no fue tan sorpresa, pero me interesa ponerla arriba de la mesa, ¿no? Eh, fue la abstención, ¿no? Una abstención más alta que en el plebiscito y por tanto mucha gente que no fue a votar. Y eso, por supuesto, no es que le quite legitimidad a los resultados, ¿no? Yo nunca creí que Sebastián Piñera fuera menos legítimo porque votó menos gente, pero sí da un indicio de que este proceso en este inicio fue menos masivo de lo que uno hubiera querido, en el sentido de que la gente se sintió menos llamada a participar de lo que uno hubiera supuesto, de lo que uno hubiera querido incluso, ¿no? Yo creo que ese es un problema que, al menos en esta etapa, la nueva institucionalidad, por decirlo así, va a seguir arrastrando, ¿no? Se está discutiendo el voto obligatorio hoy día, hay que ver qué tan pertinente y qué tan efectivo puede llegar a ser, ¿no? Pero sin duda la gran sorpresa fue la irrupción del mundo independiente, o del mundo extramuros, por decirlo así, en la convención, ¿no? La convención, a los que seguimos, y en esto me declaro, digamos, de los primeros sorprendidos y los primeros equivocados, ¿no? Yo ese domingo en la tarde estaba en vivo en la radio, por tanto me tocó reaccionar en caliente, y de verdad era muy difícil porque incluso los que seguimos esto con bastante detalle, digamos, no solo no lo vimos venir, sino que hoy día vemos la configuración de la convención y nos cuesta mucho predecir para dónde va la cosa, por un motivo muy simple: porque no conocemos a quienes fueron electos, porque no forman parte de nuestro mapa mental, entonces no sabemos dónde están parados, ¿no? No los conocíamos, ¿no? Esto es muy llamativo porque, como decía, me ha tocado hablar con varios candidatos, algunos que les fue bien y otros no tanto, y mi pregunta a ellos ha sido: ¿y ustedes los vieron en terreno? Y la respuesta general ha sido no. No los vimos en terreno. ¿Y por qué no los vieron? Porque hicieron campaña, estoy pensando sobre todo en la lista del pueblo, pero no solo en la lista del pueblo, de otro modo. O sea, estaban en otros lugares, estaban en otras redes, estaban arraigados, ¿ah? Pues los partidos políticos suelen enviar candidatos a un lugar que hacen lo que se llama como una campaña aérea, ¿no? Llenan de volantes, digamos, van a la feria y se van, ¿no? Estos candidatos estaban arraigados, pertenecían a causas locales, ¿no? Pero la sorpresa es que no los conocíamos, ¿no? Y hay, por supuesto, y este es un dato fundamental, una rabia antielitaria, no sé si rabia en verdad, pero un sentimiento anti-élite política y cultural dominante en las últimas décadas que es muy notorio, ¿no? O sea, la idea de que no queremos que los mismos de siempre escriban la Constitución, ¿no? No queremos que lo hagan los mismos de siempre, queremos que lo hagan otros. Y eso fue dramático para algunos partidos que virtualmente desaparecieron del mapa constituyente. Yo no creo que hayan desaparecido de Chile, por favor, creo que se sacan muchas cuentas muy rápidas, pero no deja de ser una tragedia, en fin, no sé si una tragedia, pero no deja de ser bien impensable que un partido como la Democracia Cristiana tenga un convencional sobre 155. Tiene un independiente también, no voy a decir 1,5, ya, en fin, 2 si quieren, ¿no? Pero es bien impresionante. Un partido que tiene, qué sé yo, 6 u 8 senadores, debe tener una bancada de 20 por lo menos parlamentarios en la Cámara Baja, no va a jugar ningún papel relevante en la definición de la nueva Constitución, digamos. Si eso no es una bomba política que lo hace muy imprevisible, yo no sé qué es, ¿no? Por supuesto, por otro lado está la derecha que que no solo no alcanzó el tercio, sino que estuvo muy lejos de él, a mi juicio muy hipotecada por un gobierno
en fin, que le hará pagar a la derecha por décadas sus errores, ¿no? Y aquí mido mis palabras, pero el lastre de este gobierno para la derecha va a durar décadas. Lo mal que manejó este gobierno todo este proceso, tanto de la crisis sanitaria como de como el periodo político, ¿no? Por favor, yo no quiero decir que el gobierno no haya hecho nada bueno y ha hecho muchas cosas muy importantes, ¿no? Pero políticamente ha sido un desastre que dejó a la derecha en uno de sus peores resultados históricos, que solo hay que remitirse a 1965 para encontrar algo así, ¿no? Entonces la derecha no tiene el tercio, lo que cambia completamente el escenario de la convención, ¿no? Porque todos los que pensaron y diseñaron la convención en general, la pensaron y la diseñaron con la idea de que la derecha iba a tener un tercio que le iba a permitir vetar. Lo que ya, en fin, ya era problemático por muchos motivos, pero el hecho es que por primera vez en la historia de las últimas décadas, la derecha no va a tener nada parecido a un poder de veto. Nada, nada parecido. De hecho, entiendo que ni siquiera tiene los votos, aquí Francisco, el experto, y me corrige después, por favor, ni siquiera tiene los votos solo para ir a la Corte Suprema para hacer una reclamación, que creo que es un cuarto y creo que le faltan 2 o 3 votitos, ¿no? O sea, ni siquiera podría manifestar problemas jurídicos, ¿no? Y esto es importante porque hay una rabia, que después podremos conversar qué tan legítima es, ¿no? Pero hay una rabia contra el veto de la derecha, que en parte legítima y en parte ilegítima en mi juicio, pero da lo mismo. El hecho es que esa rabia se acabó, en fin, o se debería haber acabado porque la derecha perdió ese derecho, ya no podrá vetar en este nuevo orden, no tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? Y por supuesto, el otro hecho importante es no la desaparición, por supuesto, porque no desapareció, pero sí el debilitamiento fundamental del mundo de la centroizquierda, eh, que ha sido el gran articulador político chileno en las últimas décadas, ¿no? Sin duda el sector político que ha gobernado Chile por más de 20 años, ¿no? 24 años, si es que no cuento mal. En fin, durante mucho, mucho tiempo. Y ese sector se vio muy debilitado. Mencioné a la ABC, al PPD le fue muy mal, al Partido Socialista le fue un poco mejor, pero en fin, tampoco es que le haya ido tan bien. Y claro, la gran pregunta que se abre para el escenario político es en qué medida ese mundo va a poder reconstituirse, ¿no? Y a mi juicio ese mundo tiene una especie de pecado, no, no voy a decir original, ¿no? Pero tiene un problema gravísimo y que uno lo ve en la manera en que enfrenta el fenómeno Daniel Jaue, o no enfrenta, más bien, si es que me apuran, ¿no? Lo que hizo Jaue con ese mundo fue una humillación en regla, ¿no? Cuando lo obligó a la DC a cambiar de candidato, fíjense, en un día, obligó a la DC a cambiar de candidato, o sea, a bajar una candidata electa en una primaria democrática y abierta, obligó al candidato del PPD a bajarse, elegido también en una primaria democrática y abierta, y después dejó votada, digamos, a Paula Narváez ese mismo día. Es un logro, ¿no? Bajó a 2 candidatos que no le gustaban y después hizo lo que iba a ser igual, ¿no? Pero hablaba de un pecado original que tiene que ver con lo siguiente. Hay un mundo, que es el de la centroizquierda en Chile, que no ha encontrado nunca una narrativa coherente desde el punto de vista psicológico para explicar lo que ha pasado en Chile en las últimas décadas, ¿no? Lo voy a explicar así. Es un mundo que renunció a defender a la concertación y como renunció a defender a la concertación, tiene un complejo de inferioridad moral y psicológica con el mundo del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y mientras no salga de ahí, a mi juicio, ese mundo está completamente acabado. Estoy exagerando un poco las cosas, porque por supuesto que yo creo que ese mundo tiene mucho que decir, pero no tendrá nada que decir mientras no tenga una narrativa que permita explicar que esos 30 años, por supuesto, tienen muchos problemas, pero que no fue todo atroz, ¿no? Y esa narrativa, ese mundo nunca la he encontrado. Fíjense que la legitimidad política en ese mundo tiene como un salto generacional gigante, ¿no? O sea, hay toda una generación política ahí que uno sigue esperando que cumplan un papel más relevante, pero no lo pueden hacer porque por un lado son parte de la historia de la concertación, porque trabajaron en ella, pero por otro lado no tienen la fortaleza moral ni psicológica, a mi juicio, para enfrentar a los más jóvenes que les reclaman cuenta, ¿no? Yo creo que mientras la centroizquierda no salga de ese dilema, le va a costar mucho jugar un papel relevante en lo que viene, ¿no? Esta campaña presidencial va a ser muy importante, ¿no? En el sentido de que en qué medida, por ejemplo, la persona como Pablo Narváez, que por supuesto no es comunista, digamos, pero en qué minuto va a marcar diferencias nítidas y claras con un candidato comunista, si está dispuesta a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Y termino muy brevemente con las oportunidades y los riesgos que abre este proceso constituyente, ¿no? Para que después podamos comentar, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad que ha detectado bien Juan Pablo Luna, que es un cientista político que viene trabajando el tema de la crisis de representación hace muchos años en Chile, ¿no? Y la verdad es que si teníamos una crisis de representación y una crisis de élites, esta es una convención más representativa del Chile real de lo que era un parlamento tradicional, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, acá hay una oportunidad histórica para iniciar un proceso, un nuevo ciclo político, que es evidente que vamos a tener que entrar en eso, con un nivel de legitimidad y representación que nuestras antiguas instituciones ya no estaban dando, ¿no? Y ese es un dato fundamental, ¿no? Eh, y en ese sentido yo creo que la convención puede tener más legitimidad, espero al menos, de la que podría haber tenido un parlamento constituyente, por decirlo así, ¿no? Pero esto también tiene peligro, ¿no? Tiene peligro en el sentido de que la convención tiene poco tiempo, el trabajo es infinito y el tiempo es bien acotado. Me parece bien que el tiempo sea acotado porque la incertidumbre constitucional tampoco puede durar meses ni años, ¿no? Pero cuando uno piensa que estas personas no se conocen, cuando uno piensa lo fragmentada que está la convención, bueno, uno tiene legítimas preguntas de cómo se van a llegar allí a acuerdos amplios de una manera más o menos razonable y ordenada, es una pregunta, ¿no? El fraccionamiento menciona otro problema, ¿no? Que yo creo que aquí tenemos un problema serio, muy serio con el sistema electoral, lo podremos conversar, ¿no? Es muy difícil constituir mayorías con un sistema electoral de este tipo que incentiva que el candidato busque el nicho, ¿no? Usted tiene unos poquitos votos en una lista más o menos bien armada y usted sale elegido, pero usted nunca tuvo que ir a buscar votos más allá de su nicho. Yo creo que eso es derechamente peligroso. Lo digo con la libertad de que a mí nunca me gustó el binominal, ¿no? Por tanto, no es esa mi solución de reemplazo y no me gustó nunca. Y lo critiqué siempre. Pero creo que hay que corregir el sistema electoral, ¿no? El ejercicio de la convención, por otro lado, es extraordinariamente difícil, ¿no? Que es volver a darnos instituciones legítimas en un momento de una especie de limbo institucional, ¿no? Esto es muy complicado, ¿no? Y como decía antes, estas crisis en Chile generalmente en la historia han sido largas. Y es el principal desafío que tiene esta convención, ¿no? ¿Y cuál es el peligro? Por supuesto, ponerse a hacer política pública. En el fondo, tratar de generar política pública desde la Constitución en vez de fijar un marco general que nos permita luego hacer política pública. Si la Constitución cede a esa tentación, perdón, si la constituyente cede a esa tentación, yo me temo que la Constitución podría no durar demasiado, porque no va a ser una Constitución técnicamente operativa, en el sentido de que organice y divida el poder, que es la principal función de una Constitución, o una de las principales, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que el principal desafío de la constituyente, con eso termino, porque entiendo que tenía 20 minutos y estoy justo. Está llegando ya a los 20 minutos. Perfecto, sí, estoy girando en mi línea de crédito, pero muy corto. El principal desafío que tiene la convención es justamente la de autolimitarse, ¿no? La de no ceder a la tentación de hacerlo todo y simplemente darnos nuevas reglas para que según esas reglas justas y equitativas podamos en el futuro zanjar nuestras diferencias. En fin, me quedan muchas cosas en el tintero, pero muchas gracias, Gloria y Jean-Jacques de nuevo. Y después de la conversación eventualmente podremos seguir discutiendo algunas de ellas. Bueno, gracias Daniel por esta provocadora presentación, diría yo. O sea, surgen miles de preguntas que se nos abren muchas inquietudes con lo que tú has dicho. Especialmente me llama la atención el hecho de que, porque muchos han dicho que la Asamblea Constituyente es una manera de encauzar el estallido social y las profundas diferencias que había aquí en Chile. Pero bueno, la opinión tuya vamos a debatirla después con Francisco también, va a ser muy interesante. Quiero darle ahora la palabra a Francisco para que pongas tu presentación, Francisco. La redacción de una carta fundamental de un país es un hito que marca por generaciones, que determina el régimen político que nos regirá, la estructura de nuestras instituciones, los derechos que se garantizan a los ciudadanos, el sistema electoral, el carácter jurídico y político del Estado. De acuerdo a los perfiles que tú has estudiado, que en esta presentación seguramente nos expondrás, ¿cuáles crees tú que podrían ser los cambios más significativos que podría salir de este proceso? No, pantalla. Pantalla. Lo cerraste.
Pregunta si se ve. Ya lo tiene en pantalla, así que Pregunta si se ve. ¿Se ve, Gloria? se ve perfecto. Muchas gracias. Yo quisiera partir con esta afirmación que corresponde a Bruce Ackerman, politólogo y jurista americano, porque Daniel Mansuy destacaba que el proceso constituyente es un proceso plagado de incertidumbre. Pero yo creo que eso es verlo desde el vaso medio vacío. Yo lo veo del vaso medio lleno, y ese que es también una esperanza para refundar el orden político institucional. Yo he hablado de aritmética electoral y recuerdo que en un debate que he tenido con Marcela Cubillo hace unos meses atrás, en un coloquio, ella se molestó porque sostuve que la Constitución iba a ser fruto de la aritmética electoral, no de sublimes principios ni grandes fórmulas de la alquimia constitucional, sino de la dura política, del resultado de las elecciones. Aquí tienen ustedes un cuadro del reparto de los asientos de convencionales constituyentes. Probablemente la única duda que uno tiene es cómo se reparte las bancas destinadas a pueblos originarios. Sabemos de la cercanía de algunos de los convencionales al PC, al PS y a Renovación Nacional. La lista del pueblo es un fenómeno que emergió con mucha fuerza, lo mismo que los independientes por una nueva constitución, y que dan cuenta efectivamente de un rechazo a las élites, de un voto anti-establishment. La composición de este resultado electoral abre paso a la caracterización de la Convención Constitucional como un verdadero arcoíris en que priman los colores primarios, y me temo que el rojo marcadamente de los colores primarios. Es difícil extrapolar resultados de la mega elección del día 15-16 en la aritmética electoral, porque si ustedes se fijan en los cuadros sobre resultados en elecciones de gobernaciones, como en los municipales, de consejos municipales y alcaldes, de algún modo los partidos tradicionales que fueron votados en función de un gran rechazo por parte del electorado, el electorado también votó por los pactos de partidos más tradicionales de manera muy importante frente a quienes irrumpen en el proceso político. Ya tendremos oportunidad de ver si, por ejemplo, los independientes de la lista del pueblo son capaces de estructurarse como un movimiento político o cuasi partido para enfrentar la próxima elección general de noviembre. Los perfiles de la Convención Constitucional, por otra parte, es decir, de cómo se componen estos hombres, mujeres, la paridad, como la paridad en definitiva terminó jugando en algunos casos a favor de los candidatos convencionales varones, el tipo de profesionales que integran la Convención Constitucional, y estos perfiles dan cuenta de una Convención Constitucional menos elitista. Hay una considerable cantidad de egresados de establecimientos públicos o particulares subvencionados, que son convencionales constituyentes, lo que se opone a una élite que básicamente surge de la educación particular pagada y de universidades tradicionales o universidades sobre la cota media. Los temas en los que están en la discusión, los temas del presidencialismo, los temas relativos al tipo de congreso que queremos, el TC que tendremos, el tema de las supermayorías, pero hay un tema que a mi juicio es clave, en el cual yo me quisiera detener. Desde el principio, esta elección significó la búsqueda de dos espejismos. Para unos era muy importante tener el tercio de la Convención Constitucional para imponer una suerte de bloqueo o mal denominado veto, forzando acuerdos, y para otros la cifra mágica eran los 104 convencionales que representaban 2/3 para impedir dicho bloqueo. El resultado de la elección
nos indica que estamos lejos del tercio. No hay ningún pacto de partidos, ninguna coalición política que tenga un tercio de la Convención Constitucional, y tampoco hay un pacto que tenga naturalmente los 2/3, y por tanto la génesis de las decisiones constituyentes va a ser fruto de la política al interior de la Convención Constitucional. Y de una política que tiene aquí una dimensión arquitectónica o de integración que va a ser trabajosamente lograda, porque lo que sí me atrevo a predecir en este cuadro de incertidumbre es que la nueva Constitución va a dar origen a un nuevo orden político institucional. Un nuevo orden político institucional. Y ese nuevo orden político institucional pasa por definir o redefinir un conjunto de cuestiones que han estado en los últimos años en la discusión. Yo he hecho una larga lista de supermercados acerca de cuáles son estos temas. Me parecen todos ellos súper relevantes y creo que la composición de la Convención Constitucional va a inclinar la balanza a debatir estos temas y debatirlos sobre la base de una hoja en blanco. Y recurro aquí a la metáfora acuñada por el presidente Lagos, porque la hoja en blanco no significa solo una hoja sin pretexto, sin la capacidad de bloqueo, sino que además la hoja en blanco significa ser capaces de discutirlo todo. Zafando de la ideología de la Constitución histórica y zafando de la necesidad de tener acuerdos que estén escritos en piedra. El nuevo orden político institucional exige un esfuerzo mayor desde el punto de vista de la faz arquitectónica o de integración de la política. La primera definición, por tanto, que va a ser objeto de discusión, es la del Estado social, el Estado de bienestar. Y por tanto, un Estado más robusto para enfrentar la relación con la economía, con la sociedad y con los derechos sociales. Segundo, una forma política de Estado en que me temo para muchos que la paridad llegó a quedarse. Lo mismo que la corrección de la democracia representativa por técnicas de participación política directa a la ciudadanía. Tercero, la forma jurídica de Estado, el Estado regional, que representa una etapa distinta y superadora del Estado unitario y centralista, también creo que se va a instalar en la discusión y va a ser la fórmula a la que se va a llegar. Cuarto, la etapa iniciada el año 1995 con la separación del Estado de la Iglesia Católica va a cuajar, creo, la fórmula del Estado laico. Quinto, el reconocimiento de los pueblos originarios, sus derechos colectivos, su derecho a la autonomía de los territorios va a cuajar en la fórmula de Estado plurinacional. Sexto, en la adscripción de la cultura a los derechos humanos, creo que va a haber una incorporación muy fuerte de derechos económicos, sociales y culturales, y además de nuevos derechos civiles, nuevos derechos políticos. En séptimo lugar, creo que hay un reconocimiento de los pueblos migrantes y sus derechos, que ya constituyen poco más del 10% de la población del país. Octavo, va a haber una discusión inevitable sobre derechos de la naturaleza y de la agenda animalista. Noveno, va a haber una discusión sobre deberes constitucionales autónomos basados en igualdad y solidaridad. Décimo, una ampliación del catálogo de garantías. Aquí, por ejemplo, emerge con mucha fuerza la institución del defensor del pueblo. Undécimo, se va a incorporar al catálogo de derechos, estoy cierto, los derechos digitales. En decimosegundo lugar, creo que va a haber un compromiso renovado con el cosmopolitismo, con el derecho internacional de los derechos humanos, con la autodeterminación de los pueblos y con el latinoamericanismo. Yo creo que hay crecientemente la conciencia de que Chile es un país situado al sur del Río Grande, con todo lo que ello importa. Decimotercero, creo que la propiedad pública de los recursos naturales va a ser reafirmada o confirmada en materia de minería, pesquería, aguas, etc. Y por tanto, la discusión que hoy día es legislativa sobre royalties y los regalías va a estar instalada en la Constitución como el derecho del Estado a obtener renta económica más allá de la tributaria respecto de recursos naturales de dominio del Estado. En 14º lugar,
un régimen político nuevo, distinto, el régimen semipresidencial. Y aquí hubo una inflexión. En un libro reciente del expresidente Ricardo Lagos, un libro de entrevistas, Ricardo Lagos sostiene que la hoja en blanco, que es la metáfora que él acuñó, significa hoy día el agotamiento del orden político que descansa en la Constitución vigente. Hoy día es una cáscara vacía. Y por tanto, me temo que el régimen hiperpresidencialista, más allá de la gestión del presidente Piñera, es un régimen presidencialista que ha fenecido, que está extinto hoy. En 15º lugar, la discusión sobre Congreso bicameral versus Congreso unicameral pasa más que por el tema de la composición y del actual bicameralismo, por discutir si la Cámara Alta va a ser una Cámara territorial de regiones del país, sin vínculo fiduciario con la conformación de un gobierno en un esquema semipresidencial o parlamentario. En 16º lugar, creo que van a emerger nuevas administraciones públicas con estatutos funcionarios flexibles, más profesionales, y conectado con ello la necesidad de reformular el tema de las autonomías constitucionales. En 17º lugar, se requiere de un nuevo sistema de gobierno del Poder Judicial, un fortalecimiento de la subordinación del Poder Judicial a la ley y a la Constitución para evitar el activismo judicial, y la inclusión de tribunales administrativos y un nuevo tribunal de cuentas del Poder Judicial. La justicia electoral y las autonomías constitucionales, como les decía, van a requerir de una reconfiguración de un nuevo estatuto de responsabilidad. Lo propio respecto del Banco Central. El Tribunal Constitucional, lo yo llamo aquí Corte Constitucional, creo que va a haber que hacer una inflexión respecto a los términos, va a ser recompuesta si es que sobrevive a este proceso constituyente, dado que el control preventivo de constitucionalidad que asemejaba al tribunal, o asemeja al tribunal, al Consejo Constitucional francés, es un control preventivo que se acaba, lo mismo que las leyes de quórum especial o supermayoría. Finalmente, y con esto cierro mi exposición, en este punto, las disposiciones transitorias de la Constitución probablemente van a ser muy copiosas. Muy copiosas porque se presenta o se abre, una vez aprobada la Constitución mediante un plebiscito de salida refrendario, se abre un periodo que yo he denominado el día después de mañana. En el día después de mañana vamos a tener el desafío de poner la Constitución en acción, en ejecución, para evitar esa patología que en Italia Calamandrei denominó la Constitución inactuada. Y ese día después de mañana va a tener que ser enfrentado de dos maneras. Por la Convención Constitucional, disponiendo de normas transitorias que permitan la instalación de la nueva institucionalidad en el cuadrienio 2022-2026 y al mismo tiempo un exigente despliegue del Congreso Nacional en la aprobación de leyes de desarrollo de ese nuevo orden político institucional. Porque estos procesos de reestructuración de las instituciones, como lo decía Daniel Mansuy, recordando a un historiador, ocurren cada 50 años en Chile y son de largo aliento, no son suertes de blackout institucionales. No es que ustedes corran hoy día, aprieten un botón y la nueva institucionalidad emerge como por arte de magia. En tercer lugar, y es la discusión de hoy, de este momento, es la discusión del reglamento de la Convención Constitucional, que tiene varios nudos problemáticos y que van a poner a prueba no solo la correlación de fuerzas al interior de la Convención Constitucional, sino la capacidad de llegar a acuerdos al interior de la Convención Constitucional. Primero, la definición de la Convención Constitucional como un órgano plenipotenciario, es decir, que ejerce plenos poderes. Y sus plenos poderes son el poder constituyente y el poder reglamentario. Hoy día en EMOL se recogía una noticia respecto de la suscripción de un grupo de convencionales constituyentes de la afirmación de que la Convención Constitucional es un órgano plenario y que no tiene límites del punto de vista de sus reformas constitucionales genéticas, como tampoco por el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución.
Segundo, la convención va a tener que llegar a un acuerdo de integración de mesa y organización de la convención, tomando distancia probablemente del querer del gobierno, quizás ilimitado en este punto, sobre el decreto de la convención constitucional. Tercero, un estatuto de personal y de órganos asesores definido en el reglamento. En cuarto lugar, un estatuto de los convencionales constituyentes que ponga mucho acento en las normas prohibitivas, en las prohibiciones e incompatibilidades de los convencionales y en una comisión de ética capaz de enjuiciar las faltas desde el punto de vista de las prohibiciones e incompatibilidades. En quinto lugar, la regulación del lobby y la transparencia de sus sesiones. Y este es un punto muy clave porque naturalmente la convención constitucional va a estar asediada no solo probablemente por un cerco mediático, sino también por un cerco de protesta social y probablemente también por un cerco de lobistas. En sexto lugar, la publicidad de las sesiones, actas y reuniones de la convención se hacen imperativas en la sociedad que vivimos hoy. En séptimo lugar, debe resolverse el tema de los quórum ordinarios de decisión y de los quórum extraordinarios, tanto en materia reglamentaria como en materia constituyente. En noveno lugar, tiene que resolverse si la cláusula de límites va a ser la manera en que la convención, a través de su presidencia y de las presidencias de comisión, va a definir la admisibilidad de las proposiciones. Yo en este sentido soy preso de lo que he escrito y naturalmente creo que esta convención está ejerciendo un poder plenario y por tanto no hay límites al poder constituyente, no límites de derecho interno al menos. Hay que definir el marco de la participación social incidente en la convención. También el rol de los centros de pensamiento vinculados a partidos políticos, universidades y sociedades científicas. Y finalmente, naturalmente, acotar todas las posibilidades que las tecnologías de la información hoy día permiten desde el punto de vista de la sesión, la deliberación, la participación, más que pensar en una convención constitucional itinerante como alguien ha insinuado en el debate sobre estas cuestiones. En suma, un jurista británico hace algunos años dijo que la Constitución es resultado de un paralelogramo de fuerzas, de una correlación de fuerzas políticas. Efectivamente, la Constitución finalmente va a ser fruto de una aritmética electoral en la que los incentivos, por de pronto los 2/3 como quórum exigente de toma de decisiones constituyentes, los incentivos están puestos en la necesidad de gestar amplios acuerdos. Y en el listado que yo les cité, que dije es el listado de supermercado, creo que allí están desafiados, puestos los temas en que va a estar desafiada la Convención Constitucional para llegar a acuerdos. Los demás temas los abordamos en el coloquio, si les parece. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por esta completísima exposición. La verdad es que después de escucharte, de ver todos los desafíos que tiene la constituyente hacia adelante, la verdad es que uno se pregunta si los tiempos del año y medio van a calzar con resolver todos estos temas, partiendo por el reglamento, que yo creo que va a demorar bastante tiempo. Pero para iniciar la conversación, me gustaría incorporar también a Daniel ahora, y de los temas más importantes que tú has planteado, Francisco, que van a abordarse en esta Asamblea Constituyente, es el sistema presidencial. Nosotros en Chile hemos tenido un sistema muy presidencialista, hemos tenido un periodo, ¿no es cierto?, que fue después de la Revolución del 91, donde un régimen parlamentario, muchos opinan que hoy día casi estábamos llegando a un sistema semi-parlamentario, pero es un cambio profundo, porque probablemente vamos a tener un primer ministro en el sistema semipresidencial, un carácter plurinacional donde incorporamos a las etnias, también los derechos esenciales que van a ser incorporados, como el tema de la vivienda, el agua, que muchos ya están planteando, y también, no menos importante, es la transformación del Estado subsidiario a un Estado social. Y en esto me gustaría que aquí interviniera Daniel y plantearle qué piensa de estos cambios que son bastante drásticos y profundos y que me vuelven a recordar la palabra con que iniciaste este conversatorio, que es incertidumbre.
Sí, muchas gracias, muy interesante todo. Tengo algunos puntos de desacuerdo, como era de esperar, pero en fin, eso es lo interesante con lo que dice Francisco, ¿no? Yo en lo que respecta al régimen político tengo varias dudas, ¿no? En el sentido siguiente, de que se dice mucho que en Chile hay un hiperpresidencialismo y es posible que haya algo así. Yo no creo que el presidencialismo esté funcionando bien en Chile, me parece que no digo ninguna gran novedad, ¿no? Pero en fin, si hubiera un presidencialismo tan fuerte como el que se supone que tendríamos, digamos, el presidente tendría alguna tecla que tocar hoy día y su debilitamiento es inaudito, ¿no? Y el presidente se quedó sin teclas, ¿no? Yo creo que la principal tecla que le falló en todo caso es interna, ¿no? Y tiene que ver con la pérdida del tercio en el Congreso. Yo creo que cuando el presidente perdió un tercio en el Congreso, básicamente se quedó sin ninguna herramienta para oponerse a un parlamento que tenía ideas distintas de las de él. Pero pensando hacia lo que viene, claro, se circula mucho la tesis semipresidencialista, hay gente también que propone un régimen más bien parlamentario. Arturo Fontena acaba de publicar un muy buen libro sobre este tema y yo tiendo a compartir su argumento, que si lo puedo resumir en dos palabras, porque es más sofisticado que esto, no tiene que ver con lo siguiente. Es virtualmente inviable que en Chile la nueva constitución elimine la elección del presidente de la República por sufragio universal. Yo creo que una elección que está suficientemente arraigada en nuestro país, y a mí me cuesta pensar que la convención le vaya a quitar a los chilenos el derecho de elegir a su presidente, ¿no? Y vamos a instaurar frente al presidente de la República, elegido con muchos millones de votos, un poder parlamentario, ¿no? Un primer ministro elegido por un parlamento que en todo caso esto requiere un cambio electoral, ¿no? Porque para constituir mayorías con el actual sistema electoral eso va a ser muy difícil. Piensen ustedes que la oposición o las oposiciones, como quieran llamarla, le han regalado a la derecha durante más de un año la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? Uno lo puede formular así. ¿Qué primer ministro podría tener mayoría en el actual Parlamento, en la actual Cámara, ¿no? Y les ahorro el trabajo de pensar, ninguno. ¿Ah? Porque de hecho el presidente de la Cámara es de derecha, pese a que la derecha es minoritaria, ¿no? No es un problema serio que tenemos, pero en fin, es verdad que uno podría corregirlo si es que también toca el sistema electoral, pero esto simplemente para mostrar que esto de verdad hay que pensarlo en su conjunto, ¿no? No hay que arreglarlo por parches porque si no el sistema después no funciona. Lo importante aquí es sobre todo tener un sistema que funcione bien, ¿no? Y que logre dar respuesta a los anhelos de la ciudadanía. Pero decía que vamos a enfrentar a un presidente de la República elegido por sufragio universal con una autoridad parlamentaria, de origen parlamentario, que va a tener mucha menos legitimidad electoral. Eso, a mi juicio, solamente puede desembocar en una nueva crisis. Una nueva crisis porque el presidente de una campaña electoral se ve obligado a tender compromisos, a generar anhelos y esperanzas en la ciudadanía en una campaña presidencial como son en Chile, ¿no? Y ese presidente se va a enfrentar a un primer ministro que va a tener él solo muy poquitos votos y que va a representar a las cúpulas de los partidos políticos. Ese sistema yo creo que funciona solamente si es un régimen derechamente parlamentario y por tanto estamos dispuestos a eliminar la elección del presidente por sufragio universal, porque por supuesto estoy seguro que ninguno de ustedes conoce el nombre del presidente de Alemania porque en verdad es irrelevante, ¿no? Porque no se elige por sufragio universal. Y el régimen semipresidencial, que tiene su primer caso o su caso más paradigmático, es sin duda el caso francés, responde a un momento histórico que tiene que ver cuando De Gaulle vuelve al poder el año 58 y lo obligan a elaborar una constitución parlamentaria y él no quiere una constitución parlamentaria y por tanto inventa un régimen híbrido donde él puede seguir siendo presidente como él quiere ser presidente, pese a que esta es la constitución que le impuso el Congreso en aquella época, el gobierno sigue siendo responsable frente al Parlamento. Pero después de sucesivas reformas constitucionales en Francia, hoy día no hay ningún presidencialismo más exacerbado que el francés. O sea, el presidente francés hoy día acumula todas las prerrogativas, las de jefe de Estado y las de jefe de gobierno, en régimen parlamentario y en régimen presidencial. Por tanto, yo creo que si vamos a avanzar algo así, habría que avanzar al régimen parlamentario, que en abstracto no me molestan nada. Hay regímenes parlamentarios en el mundo que funcionan muy bien. Daniel, a ver, para hacer un poco de diálogo, me gustaría que Francisco interviniera en esto y también yo, aparte de lo que planteaba, cómo va a coexistir este sistema, ¿no es cierto?, social, etcétera, y una constituyente que puede hacer cualquier cosa. Yo te diría cómo van a coexistir la Asamblea Constituyente también con el gobierno que va a ser elegido en noviembre, porque van a haber dos instituciones funcionando,
dos fuerzas políticas y dos poderes políticos funcionando paralelamente. Esas preguntas, Francisco, para que las podamos ir resolviendo y lleguemos a otros temas. Tienes el micrófono apagado, parece. Sí, efectivamente. Ahí. Quería detenerme en un punto que Daniel abordó, que es el tema del régimen político y el tipo de gobierno. Aquí, más que enamorarse de las etiquetas o de modelos de régimen político ideales, porque no los hay, Daniel ponía de relieve el origen de la Quinta República en el modelo de Gaulle. Lo que importa es que el régimen político funcione, que le dé gobernabilidad al país, estabilidad política y asegure la legitimidad democrática de sus instituciones. Y me temo que el régimen presidencialista no ofrece eso hoy. Uno podría discutir mucho por qué, pero lo cierto es que tanto Bachelet 1 como 2 y Piñera 1, 2, en esos 4 periodos presidenciales no hemos tenido presidentes que cumplan los roles institucionales que se esperan de un régimen presidencialista. Jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de administración del Estado y líder de la coalición política que lo sostiene. Han fallado en particular en el rol de jefe de gobierno y en el rol de líder político de la coalición que lo sostiene. Y esa falla ha arrastrado al modo de hacer política y ciertamente la reforma electoral que puso fin al binominal, lo que hizo fue sincerar un estado de cosas muy complejo que es el pluripartidismo. Y claro, el régimen político que salga de la Convención Constitucional tiene que dar cuenta de ese pluripartidismo. Y si opta por un régimen parlamentario o un régimen semipresidencial, va a haber que hacer toda una reingeniería en el sistema político para hacer posible que el sistema electoral y el sistema de partidos permitan conformar coaliciones políticas más allá de la sintonía de esas coaliciones con los presidentes de la República elegidos por el pueblo. Eso respecto del régimen político. Y en cuanto a tu pregunta, Gloria, la Convención Constitucional tiene que coexistir con los poderes constituidos. Coexiste hoy día con los poderes constituidos y va a tener probablemente su primera puesta a prueba con el decreto de instalación del presidente de la República, que se ve va a ser un problema. Ya. Segundo, la Convención Constitucional también tiene un problema con los poderes constituidos, porque si la Convención Constitucional se define como un órgano plenipotenciario, depositario del poder constituyente originario y del poder reglamentario o autorreglamentario, esa Convención Constitucional no puede intervenir en los poderes constituidos. No existe en nuestro país, en virtud del acuerdo por la paz social de nueva constitución, ni por las leyes de reforma constitucional que permiten este proceso constituyente, no existe el mecanismo del congresillo. Es decir, la convención no tiene poderes para ingerir en los poderes constituidos. Pero, instalada que sea la convención constitucional, tampoco los poderes constituidos van a poder ingerir en lo que haga la convención constitucional, salvo en lo relativo a la dotación de medios materiales, humanos y presupuestarios. Perfecto. Yo lo quiero aterrizar en temas bien concretos, porque Daniel decía que el gran temor que tiene es que la convención haga políticas públicas. Pero cuando uno escucha en los medios de comunicación a las personas que son entrevistadas, unos dicen, queremos a través de la asamblea una mejor salud, queremos viviendas que sean con espacios agradables para la familia, otros quieren la nacionalización del agua, ¿no es cierto? Otros quieren... todos los derechos sociales están metidos dentro de esta juguera que se llama hoy día Asamblea Constituyente. La pregunta es, ya que Daniel decía que el gran riesgo que él veía en esta asamblea que pasara eso, yo creo que es posible que pase. Entonces, ¿qué podría eventualmente salir respecto a estos derechos sociales y la transformación de nuestro Estado subsidiario en un Estado social que aborde todas estas temáticas que han llevado también a lo que hoy día tenemos como resultado electoral? Daniel.
Sí, decía que es el gran riesgo porque naturalmente esta es una constituyente de causas, ¿no? De muchas causas autónomas. Y eso tiene un lado muy bueno porque hay muchas causas que la clase política no estaba leyendo y que ahora están arriba de la mesa y me parece muy bien que estén, pero las causas unívocas o una sola causa les cuesta la articulación política, les cuesta la articulación política y por eso son causas y no están inscritas en un partido político, digamos, no están articuladas ahí, ¿no? Y por tanto la tentación de ir consiguiendo votos sumando causas a la constitución diversas va a ser muy alta. Y el resultado de eso puede ser una constitución que quiera resolver en la práctica muchos problemas. Yo creo que es más o menos evidente lo que decía Francisco antes, de que vamos a tener una constitución, por decirlo así, más proclive a algo así como un estado de bienestar que la que tenemos hoy día, perfecto, y esa es la mayoría que se expresó en la urna. Yo podré tener mis propias diferencias, mis propias reservas con eso, pero me parece que estamos avanzando hacia allá. Pero la tentación de ir un poco más allá y empezar a fijar de manera más concreta cómo se hace eso más allá del horizonte de significación último, me parece una tentación que va a estar presente, ¿no? Quizás no es representativo, ¿no? Pero, y probablemente no lo es, y espero que no lo sea, ¿no? Pero ayer leí un constituyente en el Mercurio cuya declaración era espero que Chiloé sea región, ¿no? Y bueno, yo no sé si espero que Chiloé sea región, quizás sí, quizás no. No lo he pensado, pero en cualquier caso me parece que no es un problema constitucional o estrictamente constitucional. Sí lo es la descentralización, ¿no? Y cómo la pensamos, pero no en términos de ese nivel de concreción, creo yo. Y es allí donde veo un riesgo. Francisco, aquí dentro de nuestra audiencia hay mucha gente que está trabajando en el sector salud. La pregunta es, ¿el sector salud va a estar presente en esta Asamblea Constituyente? ¿Hay posibilidades, por ejemplo, de que entremos en un sistema público muy fuerte, que el sistema privado se disminuya o adquiera menos predominancia? ¿Cómo ves tú el tema del sector salud en virtud también del perfil de los constituyentes y de las temáticas que ya, como dice Daniel, se han expresado a través de los medios de comunicación? A ver, Perdona, que te agrego una cosa, es que vamos a salir de una pandemia donde vamos a tener a los sistemas de salud colapsados, donde tenemos un Estado que es mucho más pobre hoy día, con menos recursos, y las demandas van a crecer. a ver, bienes públicos, políticas públicas, derechos sociales, salud. ¿Cuál es el punto acá? Si tú le preguntas a los expertos, a mi gremio, los constitucionalistas te van a decir casi unánimemente, la Constitución no debe contener políticas públicas, no debe llevar al detalle el cómo le da cobertura a los bienes públicos. El cómo le da cobertura a los bienes públicos es una definición política entregada al sistema democrático y a los tiempos que el sistema democrático defina. Sin embargo, hay dos problemas. En materia de bienes públicos y derechos sociales, el Estado social o el Estado de bienestar significa un enfoque distinto de la cobertura de los bienes públicos. Ya no va a ser el mercado, sino va a ser la política, el Estado el que define los términos de la provisión de los bienes públicos. Y yo creo que en salud, en seguridad social, en educación va a seguir habiendo provisión mixta. Es decir, concurre el Estado y concurren privados a la provisión de los bienes públicos. Pero las reglas, la cantidad, la igualdad, la universalidad, el tipo de cobertura y los contenidos mínimos los va a definir el Estado. Y los tiempos. Ahí está probablemente el riesgo mayor en materia de derechos sociales en una constitución. En la medida que los derechos sociales son directivas, orientación a los poderes públicos para dar cobertura de bienes públicos a necesidades de la población, el problema estriba en los tiempos y en el riesgo de mora o inactividad de los poderes públicos frente a las necesidades de la población. Yo voy a poner un ejemplo y creo que todos me van a entender. Conversando con ministros de Corte a propósito de los recursos de protección en materia de salud previsional, uno le pregunta, bueno, ¿por qué tanto activismo judicial? Y ellos le dicen, porque el legislador ha sido incapaz en 30 años de resolver los problemas de contratos de salud previsional en los que se requiere de intervención legislativa para definir mínimos
porque hay asimetrías de la información y asimetrías entre co-contratantes que la afiliación de cada ciudadano a una ISAPRE no permite resolver. Y es cierto, en 30 años el Congreso Nacional no ha sido capaz de resolver una cuestión tan simple como la relación de un usuario de un bien público, como es la salud privada, basada en la lógica del seguro. Daniel, tú mencionabas en tu exposición como un riesgo bastante importante el debilitamiento de la democracia. O sea, los partidos políticos hoy día han tenido un duro golpe en la elección. Tú mencionabas la centroizquierda, la centroderecha, cada uno en su respectivo poderío. Pero hay otras, el surgimiento también de los independientes demuestra que la gente ya no está buscando la representación tradicional que se tenía en las democracias, que son los partidos políticos. Hoy día la gente se comunica por las redes sociales, se comunica en las comunidades pequeñas por motivos que son, tú mismo lo mencionabas, los ecologistas, los feministas, los derechos sexuales, las etnias, etc. Entonces hay una nueva forma de democracia. ¿Tú ves riesgos en que esta forma de nueva democracia se estabilice y los partidos políticos a futuro no tengan una función, o se corre también el riesgo de que de repente vayamos al surgimiento de un populismo como está pasando en muchos países de América Latina hoy día, por el debilitamiento de los partidos políticos? Sí, yo creo que estamos presos, o mucha gente, no sé si todos, pero presos de una ilusión, ¿no? La ilusión según la cual podríamos prescindir de los partidos, ¿no? Y a mí esa ilusión me parece particularmente peligrosa y yo soy crítico de los partidos, no me gusta cómo lo han hecho, me parece que son en parte importante causa de esta crisis, al menos en parte relevante, pero sin embargo, el mundo sin partidos es bastante peor que un mundo con partidos. Y es un mundo donde no hay estabilidad, es un mundo donde no hay casi certezas, diría yo, es un mundo donde las mayorías pueden ir y venir para cualquier lado. Se pone con frecuencia el ejemplo de Perú, que yo creo que es pertinente para estos efectos. Me parece que estamos lejos de eso todavía, por supuesto, ¿no? Pero creo que es impensable articular una democracia y no hay ninguna democracia representativa que en el mundo funcione sin partidos. Eso no tengo ninguna duda. Ahora, todo el desafío está en cómo rehabilitamos a los partidos políticos para que puedan cumplir esa función. Y es un desafío enorme que tenemos por delante, ¿no? Pero yo creo que ceder a la ilusión de que los independientes son puros y de que ellos nos podrían gobernar sin mediación de los partidos políticos, yo creo que es una ilusión extraordinariamente peligrosa y por eso soy muy contrario a la idea de replicar el tipo de listas de reglas de independientes que hubo en la constituyente para la elección parlamentaria, porque eso permite agruparse a gente que no necesariamente está muy de acuerdo en listas, cuando justamente el voto por lista lo que hace es sumarse votos de gente que piensa más o menos parecido, ¿no? Y aquí no ocurre eso. Si usted piensa parecido, si usted tiene una causa común, si usted tiene un proyecto que proponer, bueno, es muy simple. Funda un partido político, sometas a las reglas de los partidos políticos, que tienen reglas que son bastante estrictas, y juegue en la misma cancha que los otros, ¿no? Yo creo que esa es una tentación que si la democracia chilena cede a ella, yo creo que el deterioro va a terminar siendo aún más profundo. Bueno, los partidos políticos, Daniel, van a tener su prueba, su examen de grado en 5 meses más. ¿Cómo veis la elección presidencial que en este momento también se presenta con mucha incertidumbre? La última encuesta de CADEM habla de un empate. Si Jasna Proboste se termina presentando, iríamos a 3 bandas, ¿no es cierto?, y con un empate. Otros dicen que probablemente va a ser a 2 bandas. Jadwe, en este momento, el alcalde de Recoleta, es el que tiene más favoritismo en las encuestas, pero también está Joaquín Lavín, y la derecha va a tener que hacer su elección primaria en unos días más. Así que, pero ¿cómo ves ese panorama electoral político? No, está extraordinariamente abierto, no es muy difícil decir algo hoy día, porque por un lado todo indica que Jadwe le va a ganar con cierta comodidad a Boric, y ahí va a haber una candidatura muy, muy importante, o sea, que va a agrupar en torno así a la izquierda un poco más dura, un poco más crítica, si ustedes quieren llamarla así. No está claro cómo se va a resolver la pugna entre Jasna Proboste y Paula Narváez, si es que se va a resolver. De hecho, Jasna Proboste todavía no es candidato oficialmente, aunque todos sabemos que lo es. Y por supuesto está la derecha que tiene su propia primaria, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil hoy día decir cualquier cosa. La derecha podría quedar fuera de la segunda vuelta, por supuesto que podría quedar fuera de la segunda vuelta. Podría quedar la centroizquierda fuera de la segunda vuelta, es probablemente lo más probable hoy día, si es que me apuran, ¿no?
Y quizás la gran pregunta política hoy día, creo yo, tiene que ver con el techo de Daniel Jadwe, ¿no? Esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Qué techo tiene hoy día en Chile un candidato militante del Partido Comunista? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si es que Jadwe tiene un techo alto, perdón, si tiene un techo bajo, lo peor que puede hacer la izquierda es llegar a segunda vuelta con él como candidato. Porque yo creo que la izquierda hoy día debería llevar todas las de ganar una presidencial. O sea, si este escenario no es proclive a un triunfo de la izquierda en la presidencial, yo me pregunto cuál es. Entonces, y ahí mi pregunta es, ¿y es la mejor estrategia llegar a segunda vuelta con el candidato que probablemente tiene el techo más bajo, que es un candidato que milita en un partido con la historia y los problemas que tiene el Partido Comunista? Yo creo que por ahí va la pregunta que va a orientar todo este proceso, ¿no? Nos vamos a pasar algunas de las preguntas del público. Nos están llegando varios de nuestra audiencia. César Oyarzo pregunta para Francisco si el texto de veto basta para aprobar alguna de las conclusiones de la constituyente o de todas maneras habría que llegar al plebiscito final. Ya. Francisco, estás con el micrófono ya. Ya. Yo creo que no hay hoy día ninguna fuerza política que tenga el tercio de veto, de bloqueo. Ninguna. Como tampoco la hay de los 104 votos de convenciones constituyentes para obtener 2/3 para disponer de decisiones fáciles. No van a haber decisiones fáciles en la convención constitucional. Ahora, el plebiscito o referéndum de salida es con voto obligatorio, ojo, sufragio universal obligatorio. Y segundo, es meramente refrendario. Es decir, la Convención Constitucional somete a referéndum la totalidad del texto al que llegue. Eso hace relevante una discusión que eventualmente puede darse en el seno de la Convención Constitucional acerca de si ellos abren o no la posibilidad de tener referéndum temáticos, en que las cuestiones que sean divisivas, en que no haya 2/3, puedan ser sometidas a referéndum. O sea, eso complicaría mucho más las cosas y alargaría la complica mucho y la ralentiza muchísimo el punto de vista temporal, pero es una cuestión que va a ser discutida, seguro, la posibilidad de introducir estos referéndum temáticos. Daniel, nos dicen, a ver, Alfredo Cepeda aquí, pregunta, aparentemente lo que pasó en la elección del 15 y el 16 tiene mucho que ver con la nueva tecnología de redes sociales, en que prácticamente muchos de los que hoy día están en la Asamblea Constituyente se conectaron a través de este nuevo sistema comunicacional que está siendo tan efectivo. Dice, casi no valdría la pena hacer muchas campañas que son muy costosas y dedicarse a tener community manager para poder hacer campañas virtuales y con eso salir elegido. ¿Cómo ven el impacto con este tipo de tecnología en la política y en la democracia? Sí, hay un dato impresionante, ¿no? Que es que muchos candidatos gastaron unas cantidades enormes de plata que si uno cuenta los votos que rindieron es realmente una plata muy mal invertida, ¿no? Porque no vieron venir, no vimos venir aquí, por favor, el cambio electoral que se está viviendo en Chile. Ahora, no creo que sea un tema solo de redes sociales, por supuesto que en estos nuevos candidatos hay un talento evidente ahí, pero a mí me parece, o mi impresión es que el dato fundamental es que no es tener un buen administrador de la cuenta, sino que son comunidades, son candidatos que están arraigados en una comunidad que lleva luchando años por causa y que por tanto son conocidos en ese lugar, porque llevan durante mucho tiempo liderando o empujando una causa que a la comunidad le habla. Y eso hoy día es muy importante, sumado, por favor, insisto, al sistema electoral, que como decía antes, tiende más bien a la fragmentación y si usted convence a los que están con esa causa, usted ya tiene un pie adentro. Estoy exagerando un poco, pero, en fin, si uno mira las votaciones de los convencionales, es extraordinariamente dispersa, ¿no? Salvo unos pocos que suben del 10%, en general vamos a tener a mucha gente con muy pocos votos tomando decisiones muy importantes. Yo sé que es lista DONT, que es proporcional y que funciona de otro modo, pero eso es lo que yo creo que permite que muchos de estos candidatos hayan llegado siendo más o menos desconocidos para el gran público, ¿no?
uso muy talentoso de las redes sociales, sin duda, pero sobre todo un arraigo anclado en una causa local que es reconocida y que es legítima por la gente, y que, aunque sea acotada, le permite tener la cantidad de votos necesarias para llegar a la constituyente, que no es demasiado elevada. Francisco, Rodrigo Araya nos pregunta a qué país nos pareceremos una vez que la constituyente termine su trabajo. Y aquí me recuerdo, no sé, una columna de Alfredo Yoañán hace unos días que decía que probablemente vamos a hacer un modelo, y tú lo decías también en tu introducción, un modelo para América Latina y para el mundo, a lo mejor en sistema político. Eso espero, porque además espero seguir teniendo trabajo. ¿Modelo para bien o modelo para mal? Yo creo que es importante seguir pensando, y creo que la convención nos va a dejar situado en ese campo, que somos un país al sur del Río Grande. Somos un país instalado en América Latina. Tenemos una tradición republicana que no es una prisión del punto de vista del nuevo orden político institucional, pero a la cual es muy difícil darle la espalda completamente. Y yo creo de que es posible recoger lo mejor de nuestra tradición republicana, liberal, democrática y socialista para proyectarla de cara al siglo XXI, para los próximos 50 años, en un arreglo institucional que favorezca la gobernabilidad, la estabilidad política y la legitimidad de las instituciones. Creo que ese es el objetivo que debemos tener. Perfecto. Francisco, Matías Vial nos pregunta que como esta nueva constitución no está siendo redactada por los expertos, por los constituyentes, sino por gente como tú mismo describías en esta presentación, que vienen de distintos ámbitos. Hay como 70 abogados, entiendo, pero hay profesores, también están los pueblos originarios, gente que no ha tenido mucha experiencia en estas discusiones. ¿Qué posibilidades y riesgos ven en esta convención de no tener estos expertos? Y yo te agrego una pregunta, porque tú lo mencionabas al final, los actuales asambleístas han dicho que quieren recibir o tener el insumo de gente experta, de la academia, los gremios. ¿En qué medida se puede influir a través de estas instancias? Mi perspectiva de las cosas es, digámoslo así, un poco elitista, ¿no? Tiene que ver con mis preferencias políticas, naturalmente. Creo que el rol de los expertos, el rol de la técnica constitucional está subordinada a la política constitucional. Las constituciones no tienen por qué ser constituciones de expertos. En la historia del siglo XX hay dos importantes constituciones que fueron fruto de expertos, que hicieron agua tempranamente: la Constitución de Weimar y la Constitución de la Segunda República Española. Se le llamaba la Constitución de los profesores. Las constituciones no son buenas por ser escritas por expertos. Son buenas porque en ellas cristalizan acuerdos políticos sustantivos acerca de las reglas que tiene una comunidad política. Matías, uno de los motivos que llevó a todo este desgaste político es también las críticas que hubo respecto al sistema neoliberal. La clase media sintió que sus demandas no habían sido escuchadas, que el sistema se había distorsionado, que las élites eran las que profitaban, y en definitiva eso canalizó mucho de la crítica. ¿Hacia dónde crees tú que se va a encauzar el nuevo sistema económico que nos va a regir a futuro? Sí, yo creo que es evidente que hay una crítica a lo que se ha llamado el neoliberalismo. Yo creo que habría mucho que decir ahí, porque cuánto de realidad, que la hay, por supuesto, pero cuánto de mito hay ahí también. Pero yo creo que hay que tener en mente el dato siguiente, ¿no? El año 2013 Chile votó masivamente por Michelle Bachelet y le dio una mayoría grande. El gobierno de Michelle Bachelet fue en muchos sentidos, no quiero decir un fiasco, pero sí una decepción. No logró articular su propia mayoría política, perdió popularidad al poco tiempo de andar su gobierno. 4 años después, una mayoría no tan grande, pero para la derecha histórica de los chilenos, votó por Sebastián Piñera. Esto es bien impresionante porque en 4 años tuvimos 2 candidaturas que tenían 2 diagnósticos completamente distintos de lo que pasaba en Chile y tuvieron las 2 la mayoría.
Después ganó el apruebo por un 80% y hoy día tenemos esta elección de constituyentes que nos lleva como en otra dirección. Yo diría que el electorado chileno está dando tumbos, que está en busca de una respuesta, que quiere que sus anhelos sean procesados por la clase política. Pero fíjense que después de la debacle que tuvo la derecha hace 3 semanas, porque no hay otro nombre, uno de sus candidatos presidenciales sigue estando, no sé si en la pole position, pero sigue estando ahí. O sea, es perfectamente posible que Joaquín Lavín, militante de la UDI, sea presidente de Chile en unos pocos meses más, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que el electorado chileno no está consolidado en ninguna dirección. Y el peor error que puede cometer la izquierda es pensar que este es un voto ideológico de izquierda. Por supuesto que en principio es un voto más de izquierda que de derecha, yo creo que de eso no hay ninguna duda, al menos va en esa dirección, ¿no? Pero la izquierda se juega mucho de su responsabilidad histórica en la manera de leer esto finamente, porque estos mismos chilenos hace 3 años votaron masivamente por Sebastián Piñera. Y eso no fue un invento y no estaban borrachos, digamos, sino que Sebastián Piñera les prometió algo que le hizo sentido, que básicamente fue una promesa a la clase media de empleo y de proteger lo que habían ganado estos 30 años, ¿no? O sea, aquí Hernán Hochschild ha hecho un trabajo precioso en la iniciativa Tenemos que hablar de Chile, ¿no? El chileno quiere cambios, sí, sin duda quiere cambios, pero quiere cambios en la continuidad, por decirlo así, ¿no? No quiere perder ni tirar a la basura el progreso de las últimas décadas. Y en ese equilibrio que ningún sector político todavía ha sabido articular en un programa, a mi juicio, se juega todo, ¿no? Porque si un sector político vuelve a hacer una mala lectura, como a mi juicio le hizo Michelle Bachelet el 2013 y Sebastián Piñera el 2017, vamos a seguir en problemas, ¿no? Ahora, esto lo digo, es muy fácil decirlo, es bien difícil de leer el electorado chileno que da estas señales tan contradictorias, sin duda, ¿no? Pero por eso la política es un arte. Bueno, tú siempre te has dicho un representante de la derecha liberal, pero hoy día uno ve a la derecha que está muy autoflagelante, o sea, prácticamente si uno lee el Mercurio del domingo, ¿no es cierto? Están caídos totalmente, lo que se ha hecho no ha sido bueno y reprochan al presidente Piñera. Y tú lo mencionaste en tu introducción, ¿qué de todas estas culpas tiene el presidente de la República? Por supuesto, no toda, porque acá hay errores estructurales de la derecha que hace muchos años se acomodó de un sistema que la subsidiaba y por tanto dejó de tener una vocación efectiva de mayoría política, ¿no? Y es un problema atribuible a toda la derecha y no solo a Sebastián Piñera. Dicho eso, la figura dominante de la derecha en los últimos 16 años, o sea, desde la elección del 2005, ¿no? Cuando pierde con Michelle Bachelet la segunda vuelta, la figura dominante de la derecha ha sido Sebastián Piñera. Y ha sido la figura dominante y hegemónica total, ¿no? Y por tanto yo creo que la responsabilidad principal, insisto, no exclusiva, pero me parece de una responsabilidad brutal en no haber sabido manejar una crisis como fue el 18 de octubre, porque nunca la supo leer políticamente, ¿no? Nunca supo lo que estaba ocurriendo y pensó que su estrategia de negociación financiera, por decirlo así, servía en política. ¿Cuántas veces se le hizo o se le transmitió al presidente entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre? Se le dijo, presidente, este es un problema que se va a causar constitucionalmente. Tome usted el proyecto de Michelle Bachelet, que presentó en su último día de gobierno, ese proyecto también tuvo sus propios problemas, y haga lo suyo en el sentido de que ofrézcale al país eso como continuidad entre los dos gobiernos como manera de salir de aquí. El presidente no quiso y se vio enfrentado al final tener que entregar toda la constitución, ¿no? Yo creo que el presidente ha tomado una seguidilla de muy malas decisiones que lo hacen responsable en parte muy relevante de la catástrofe de la derecha. Yo de eso ya tengo cada día menos duda. O sea, El del matrimonio igualitario, que obviamente introdujo una cuña, ¿no es cierto?, en un sector importante de la derecha también. O sea, al margen de lo que uno piensa sobre el fondo, yo he escrito lo que pienso, pero al margen de lo que uno piensa, efectivamente, tirar un proyecto de ese tipo que divida su coalición 2 semanas después del fracaso electoral histórico de los últimos 30 años y a 6 semanas de una primaria, es una decisión que no tiene ninguna explicación política lógica, creo yo. Francisco, en estas últimas semanas hemos visto que la Católica y la Chile que hicieron un conversatorio muy interesante con los posibles constituyentes. Están tratando de tener un rol dentro de esta Asamblea Constituyente. Se han ofrecido para la organización de los debates, para poder plantear posiciones. De hecho, entregaron a los constituyentes parte de esas posiciones. Algunos han rechazado y están diciendo que están siendo manejados, ¿no es cierto?,
por estas instituciones. ¿Cómo ves tú esta participación de la Católica y la Chile? A ver, dos cuestiones. Quisiera tomarme de una afirmación de Daniel y no pretendo polemizar, porque no es este el lugar ni la hora, pero Daniel dijo que el electorado en nuestro país ha ido de tumbo en tumbo. Yo creo que es una mirada bastante elitista de cómo funciona el sistema político. El electorado en el mercado de las ideas cambia de opiniones y hay una franja muy importante de votante medio, de clase media en nuestro país, que se ha inclinado por la izquierda o por la derecha y ha desaparecido el centro político, en particular el viejo centro ideológico, o ha ido en desaparición. Y también el viejo centro pragmático. Y por tanto enfrentamos una realidad hoy día de una decreciente participación política del cuerpo electoral en los asuntos públicos que yo creo que debe ser abordada en la perspectiva de la nueva constitución, entre otras vías, reponiendo la obligatoriedad del sufragio universal. Eso en primer lugar. Segundo, respecto de la contribución de las universidades en la Convención Constitucional y en las tareas de nueva constitución. Yo creo que vamos a asistir en el futuro próximo a una suerte de sobreoferta de asistencia letrada especialista en la discusión constitucional. Yo observo que la sociedad científica, y yo pertenezco a dos, vinculada al derecho administrativo y al derecho constitucional, veo que los centros de pensamiento, yo pertenezco a dos, veo que también los propios partidos políticos están ofreciendo la asesoría letrada especializada a los grupos de convencionales constituyentes. Y por tanto, yo creo que las universidades son parte de ese conjunto de instituciones que va a estar probablemente en la parrilla de oferta de la asistencia técnica a la Convención Constitucional. Cuáles sean las opciones de la Convención Constitucional, yo creo que va a pasar mucho por las decisiones que adopten los grupos de los convencionales constituyentes y naturalmente la propia mesa de la convención que surja con posterioridad al decreto de instalación. Muy bien. Voy a pasar una pregunta de Alfredo Cepeda para Daniel. Dice, yo creo que interpreta mucha gente, dependiendo de con qué grupo de amigos converso me tratan de derecha o de izquierda. Esto parece casi infantil. Me habla de lo complejo que es entender el mundo actual desde estas coordenadas dualistas. Por ejemplo, los nuevos temas, como el medio ambiente. Ninguno de estos dos bandos también está matriculado, ninguno de estos dos. Si el mundo no es de izquierda, no es de derecha, ¿qué tipo de caracterización es la que viene? Sí, no, es un mundo muy desideologizado. Yo creo que eso esté más o menos diagnosticado en ciencia política hace mucho tiempo, ¿no? Las grandes ideologías o las grandes narraciones se acabaron hace tiempo y por tanto efectivamente tenemos dificultades para encontrar categorías, ¿no? Si efectivamente cuando uno ve a Independiente o incluso algunos miembros de la lista del pueblo y uno quiere situarlos en su propio mapa mental, ¿no? Porque uno tiene un mapa mental donde está la derecha, la izquierda, el centro, los más radicales, y no juegan en esa cancha, ¿no? Y lo que pasa es que es muy difícil ponerlo en algún lugar porque responden a otros criterios, responden a otras lógicas y remiten a categorías distintas, ¿no? Entonces, el mundo efectivamente está cambiando y, por favor, la crisis de la democracia representativa no es un fenómeno chileno, ¿no? Uno puede ir a Inglaterra, a Francia, o sea, democracias más o menos consolidadas, para qué decir Estados Unidos, en Europa del Este, ni qué decir, y uno se va a encontrar con esta crisis. Miren lo que ha pasado en España en los últimos años, ¿no? Y por tanto nos va a ser cada vez más difícil probablemente responder a las preguntas de la nueva política con las categorías con las que nosotros, por decirlo así, crecimos y fuimos educados. Sin perjuicio de lo cual, yo creo que esas categorías siguen siendo pertinentes, al menos en sentido limitado, menos que antes, sin ninguna duda, ¿no? Pero siguen siendo categorías que van a seguir siendo importantes. Dicho todo esto, fíjense en la paradoja de que en un contexto de nuevas categorías, nuevas demandas, uno de los candidatos mejor aspectados para ser presidente es un militante del Partido Comunista, que es, si se quiere, el partido político, digamos, como por antonomasia, ¿no? En la formación disciplinada de cuadros, ¿no? Por tanto, el fenómeno va en esa dirección, pero es más ambiguo de lo que parece, ¿no? Fíjense que no hay esta elección presidencial, salvo alguien que se me vaya por ahí, que es Sebastián Sichel, básicamente, sus principales candidatos todos militan en partidos y son militantes
históricos de ciertos partidos. Incluso Gabriel Boric de un partido más joven, pero Gabriel Boric no es un tipo que ande por la libre en la vida, ¿no? Sino que siempre ha militado en partidos chicos que se dividen, pero todos los candidatos son hombres de partido. Ese es un dato que sigue estando ahí, ¿no? Y yo creo que sigue siendo importante. Bueno, estamos llegando a la hora ya que nos habíamos planteado para terminar. Yo quisiera de todas maneras que ustedes hicieran un cierre. Y Chile se ha dividido en estos últimos días entre los que tienen mucho temor, ¿no es cierto? Tú mismo planteabas, Daniel, el tema de un posible candidato o posible presidente, de acuerdo a las encuestas del Partido Comunista. Temores de qué va a pasar con los fondos de la AFP, qué va a pasar con las aguas, qué va a pasar con muchas cosas. Pero otros tienen mucha esperanza también de este nuevo Chile que se está construyendo a través de la Asamblea Constituyente, de nuevos movimientos de gente joven, de grupos sociales que han irrumpido, que no estaban participando y que hoy día participan. ¿En qué lado de la vereda están ustedes? Y me gustaría que cada uno expusiera cómo ve a Chile hacia adelante en estos meses que nos quedan antes de la elección presidencial. Francisco. Bueno, desde muy joven, casi de niño, he caminado por la vereda izquierda del camino de la vida. Y creo que el proceso constituyente al que asistimos es una oportunidad histórica. Y digo histórica no con un aura declamativa, sino histórica porque Chile en rigor no ha tenido nunca una constitución surgida del cuerpo político expresado democráticamente. Y esta constitución tiene un origen democrático, paritario, con representación de pueblos indígenas, con un referéndum o plebiscito de entrada, con una elección directa de convención constitucional, con un referéndum o plebiscito de salida. Chile no ha conocido nunca un mecanismo como este, ni siquiera en 1828, guardando las distancias históricas, naturalmente. Y la atención que muchos profesores de Derecho prestan al proceso chileno tiene que ver con las características únicas que este tiene. Pensemos que varias constituciones de Europa, como la alemana, fueron gestadas en contextos difíciles de posguerra, con una fuerte intervención de las potencias aliadas, y constituyen para algunos modelos de instrumento político gubernamental. Yo creo que estamos asistiendo a un proceso histórico y creo que vamos a llegar a buen puerto. Creo que hay madurez en la sociedad chilena, creo que la sociedad chilena y su cuerpo electoral no va de tumbo en tumbo, simplemente a través del voto ha expresado sus preferencias políticas. Y claro, en una sociedad sometida a una fuerte modernización capitalista, hay una crisis de expectativas y la gente, frente a las expectativas incumplidas, lo que desarrolla es frustración, malestar, y lo que octubre del 2019 expresó fue un profundo estado de malestar que se proyecta hoy día frente a un rechazo importante al establishment. Yo creo que tenemos que ser capaces de dar cuenta de esa realidad para entender que el país también cambió. Eso es. Daniel. Sí, yo estoy de acuerdo en varias cosas con Francisco, pero quiero mencionar una, ¿no? Que es que yo creo que es una oportunidad, sin duda, ¿no? Yo creo que la crisis de legitimidad de nuestra institución estaba arriba de la mesa, explotó, digamos. La clase política le logró dar un cauce que yo expliqué o intenté explicar que era una apuesta, pero era un cauce, digamos, quizás pertinente en ese minuto. Y hay una oportunidad aquí, ¿no? Para volver a dotar de legitimidad a nuestras instituciones y poder iniciar un nuevo ciclo político con la legitimidad que ya se había agotado, ¿no? Dicho eso, yo creo que es muy importante también tener en mente al mismo tiempo, y esto no es por ser pesimista, ¿no? Sino que porque yo realmente no sé lo que va a pasar, y pueden pasar cosas buenas y otras menos buenas, pero es muy importante tener en mente y arriba de la mesa los peligros que tiene un proceso así, o sea, las razones por las cuales podría no funcionar para estar atento, digamos, a que eso no ocurra, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que mencionaba antes, la tentación
de hacer política pública en la Constitución. La tentación, Francisco dijo muy bien que la constituyente no tiene ninguna potestad para inmiscuirse en atribuciones del legislativo, ni viceversa, pero justamente ahí el problema está dónde empiezan y terminan las atribuciones de cada cual. Ahí también hay un riesgo, y por eso mencionaba la autocontención, ¿no? Y también menciono el riesgo de esto que está cruzado con un proceso político que nos va a polarizar. Lo que necesita la convención es cristalización de acuerdos, y los próximos meses vamos a tener polarización en el sistema político. Yo creo que en ese sentido también es bueno que haya muchos independientes que no respondan a esa lógica, ¿no? Pero me parece que sin perjuicio de reconocer que hay una oportunidad muy grande aquí, muy grande, hay que también ser muy consciente de los peligros y los riesgos que hay envueltos para estar atentos cuando surjan a intentar frenarlos, porque si esto sale mal, nos van a quedar pocas teclas que tocar, digamos, por decirlo así. Entonces yo soy el más interesado, por decirlo así, en que esto resulte bien, porque después quedan pocas teclas. Después quedan pocas teclas. Si es que aquí se producen crisis o conflictos de legitimidad, conflictos de quién tiene este poder y quién no, ahí ya nos vamos a quedar con pocos resortes que tocar, y eso ya empieza a ser bastante peligroso, creo. Bueno, no me cabe más que agradecer a los dos, a Francisco, a Daniel. Ha sido excelente el conversatorio, ha sido muy ilustrador en los dos de lo que puede venir, de lo que podemos esperar de la constituyente, de lo que podemos esperar del movimiento político que vamos a enfrentar, porque son meses que van a estar llenos de acontecimientos. Pero tenemos la esperanza, obviamente, que el país va a transitar como lo hizo en una oportunidad anterior, en el año 89, transitar de un régimen militar a un democrático, y fuimos ejemplo al mundo. Hoy día también podamos dar cabida a todas esas inquietudes en una constituyente, en un relato que nos integre y nos represente a todos los chilenos. Muchas gracias, y a los asistentes por sus preguntas también y por toda su atención, y esperamos encontrarlos en otra oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias por la Buenas noches. invitación. Gracias a todos. Chao, chao.